Y bueno, como lo estábamos platicando en esta nueva sesión eh, de formulación y evaluación de proyectos, vamos a arrancar con una nueva unidad, ¿verdad? Es lo que compete al estudio económico, ¿verdad? Es la unidad 4 la que estaríamos desarrollando, ¿verdad? Dentro del programa. Eh, Dentro de los subtemas que vamos a ir desarrollando ahí está la determinación de gastos y costos, ¿verdad? Relacionados al negocio, al proyecto, la determinación de outsourcing versus el desarrollo interno. ¿Se acuerdan que en algún momento en la parte técnica hablamos de que podríamos contemplar el hecho de que algunas de las actividades que planeábamos dentro del proyecto necesarias para poder desarrollar lo que nosotros estábamos planeando, pues probablemente se podrían dar eh, por outsourcing a otra empresa que sea especialista en esto o que tenga mejores costos, ¿verdad? Y para desocuparnos un poco la carga del proyecto, ¿verdad? Versus qué pasa si lo desarrollamos internamente, ¿verdad? Si hay factibilidad de poder hacerlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los pros y los contras de hacer esto? ¿Verdad? ¿Qué tan caro nos sale más darlo a outsourcing o desarrollarlo nosotros? El punto 4.3, pues vamos a ver también la inversión inicial, ¿verdad? Es decir, el proyecto va a tener eh, un alto costo en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y entonces hay que ver de dónde se va a poder financiar esto. Si, por ejemplo, estamos hablando para si nuestro proyecto pues lo va a comprar otra empresa, pues es necesario poder determinar cuál es la inversión inicial mínima o el primer desembolso que necesitarían realizar ellos para poder eh, darnos lo necesario para garantizar el arranque y la operación del proyecto inicialmente, aunque posteriormente se vaya haciendo algún tipo de desembolso o hasta el pago final, ¿verdad? Y la inversión periódica, pues si hay alguna necesidad en lo que el proyecto se está desarrollando y llega a un proceso estable ya de funcionamiento, si hay que hacer algún otro tipo de inversión periódica, ¿verdad? Hay que estar inyectándole capital, hay que tener un fondo de trabajo, ¿verdad? Para poder cubrir aquellas cuestiones que no salgan como se desean. Por ejemplo, cuando se está trabajando con productos de consumo masivo, es muy común que nosotros en el estudio de mercado pues podamos haber estimado que íbamos a tener una compra, ¿verdad? Nos iban a comprar en cierto volumen y de cierta forma, pero como acordémonos que esto es probabilístico, ¿verdad? Puede suceder, puede que no suceda también, va a haber algún factor de riesgo ahí asociado en eso, entonces esa diferencia que podamos encontrar ya en la realidad al echarlo a andar, puede hacer que esas unidades menos que se van a vender nos dificulten la realización o la obtención de los beneficios que estamos esperando para poder seguir desarrollando el proyecto, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay que hacer inyecciones cada cierto tiempo de capital mientras el negocio estabiliza, ¿verdad? En el caso de lo que estamos desarrollando algunos proyectos, por ejemplo, teníamos ahí el caso de los que están desarrollando el proyecto para estudiantes de medicina, que va a ser una app, ¿verdad?, de realidad aumentada. Entonces, en ese caso, pues a ustedes les va a tocar cargar con el costo del proyecto, ¿verdad?, para desarrollarlo y echarlo a andar. Entonces van a necesitar una fuente de financiamiento y obviamente mientras empiezan a percibir o a tener clientes en la proporción que ustedes están esperando, va a haber que mantener esos gastos de desarrollo del software, ¿verdad? Que probablemente lo vamos a poder tener hasta que ya lo vamos a empezar a recibir compras de dicho producto hasta que ya lo tengamos completamente terminado. Entonces, durante el tiempo que vamos a desarrollar el proyecto, quién va a costearse esa inversión inicial y esa inversión periódica para darle mantenimiento y todo lo que se requiere, ¿verdad?
Luego tenemos la parte del 4.4, que sería el leasing operativo y financiero de hardware, ¿verdad? Donde muchas veces a las empresas se les da la opción, ¿verdad? De, ok, se va a hacer por arrendamiento, perdón, algún tipo de hardware, ¿verdad? Pero con la opción de compra posterior. Entonces vamos a revisar ese punto también. Y por último, la depreciación y amortización de hardware y software, ¿verdad? Que en los registros contables que vayamos viendo, vamos a ir viendo cómo el puesto, este equipo tiene contablemente una forma en cómo se va devaluando, ¿verdad? Perdiendo el valor, y entonces esto hay que irlo reflejando y hay que ir viendo cómo se va a ir actualizando, ¿verdad? Entonces, el objetivo de aprendizaje es relacionar los distintos escenarios económicos que le permitan valorar la viabilidad de la inversión de los proyectos de tecnología informática, ¿verdad? Entonces, esta unidad va a ser relativamente corta. Lo importante que nosotros necesitamos entender acá es cómo determinar todos los gastos y costos asociados, ¿verdad?, al proyecto, para poder ir encasillándolos, ¿verdad?, dentro de sus clasificaciones y poder tener un panorama, por ejemplo, si hay alguna, algún monto elevado, ¿verdad?, en el costo del proyecto, ver en qué grupos, ¿verdad?, de esos costos se puede ir viendo otras alternativas, si en caso eso fuera un impedimento para la adquisición o para la compra por parte de los clientes, ¿verdad? Entonces, si hay algo que se pueda hacer, algún cambio, algún ajuste para poder mejorar ese punto y darle otra opción, ¿verdad?, al cliente de reducir un poco el costo, entonces tenemos que saber en dónde y cómo están agrupados y qué acciones podemos hacer en función de poder ir negociando e ir modificando esto para llegar hasta un punto de acuerdo donde tanto ellos como nosotros tengamos una posición ventajosa, ¿verdad?, ganadora, y podamos llevar a cabo el proyecto. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos es, tenemos costos y tenemos gastos. ¿Será que son lo mismo o será que son diferentes? A ver, quisiera escucharlos a ustedes. Ok, Daniel dice no son lo mismo. Álvaro dice son diferentes. César dice también que son diferentes. Diego dice que son diferentes. Veamos. Y entonces, si estos son diferentes, ¿se les ocurre o saben algo de por qué son diferentes? ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y el otro? A ver si alguien quisiera aportar algo ahí. Hola. Ahora sí. Vale, yo creo que los costos, o sea, se refiere, por ejemplo, a que nosotros, como algo que ya tenemos planeado gastar, por ejemplo, la materia prima, no sé, imaginemos que tenemos una fábrica de una carpintería o algo así, entonces póngale que los costos es la madera y quizás los gastos serían, por ejemplo, mm, lo que se gasta en transporte del Ujú. personal y no sé, quizás lo que se gasta también en publicidad y Ok, cosas así. son desembolsos que hacemos por ciertas actividades que son como circundantes, ¿verdad? O no directamente con el producto. Ujú. Ok, ok, perfecto. Por ahí dice Freddy, costo sería algo de una sola vez y gasto es algo constante, dice, le parece a él. Ok, puede que sí lo podamos clasificar así, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito más adelante exactamente la diferencia. Daniel dice, él considera que en mis costos ingreso como tal el costo de producción.
Si se fijan ahí ya vamos hablando de otro concepto, costo de producción, ok. Pero los gastos son más generales, ¿verdad? Es en sí del negocio en general. Por ahí dice José Alejandro gasolina, ok. ¿Qué sería gasolina? César dice por ahí, costo es la relación directamente con el producto, mientras que el gasto con la operación de la empresa. Ok, ya le vamos llegando por ahí a la definición. Ok, el gas sería un gasto en ese caso para el transporte de personal, si no me equivoco, ¿verdad? Gastos operativos, dice Vladimir por ahí. Perfecto. Bueno, sí, la verdad que andamos bastante atinados con lo que estamos hablando de ahí entre este par de conceptos, que es lo que tiene que ver uno con el otro, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a desarrollarlos y entonces vamos a empezar por los costos, ¿verdad? Que los costos, una de las definiciones que tiene, ¿verdad? Vamos a encontrar una serie de clasificaciones. Muchas veces los costos y los gastos tienden a confundirse o hablamos ambiguamente de uno con el otro, ¿verdad? Sin hacer una diferenciación entre ambos, ¿verdad? Este es un gasto de la empresa, este es un costo. Y sí tienen cierta definición, ¿verdad? Dependiendo de dónde lo veamos, si es algo contable, si es algo financiero, si es algo comercial, etcétera, ¿verdad? Entonces, dependiendo el enfoque de donde le estemos dando vueltas a esto, es probable que muchas veces tengan mucha similitud y otras veces sí haya una marcada diferencia entre ellos. Pero a nosotros, para poder definir en el proyecto, nos interesa saber o poder clasificarlo desde el punto de vista contable, por el hecho de que los costos, y ya lo vamos a ver más adelante, se espera que sobre esto al final haya algún retorno de ese desembolso que nosotros vamos a generar. Mientras que en el caso de los gastos no necesariamente tiene que ir relacionado con un retorno o producir alguna ganancia en específico, ¿verdad? En el caso de los costos sí vamos a ver que es importante que al nosotros invertir o desembolsar algo de dinero en los costos que tenemos asociados a la operación, vamos a recibir también una utilidad, una ganancia sobre eso, ¿verdad? Al generar la venta de los productos que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, en la definición que tenemos, dice es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio, ¿verdad? Y entonces ahí como ejemplos nos pone la compra de insumos, el pago de mano de obra, los costos de producción, ¿verdad? A veces le llaman gastos de producción, costos de producción y los tratan indistintamente, pero realmente son asociadas hacia diversas desembolsos que tenemos que hacer para la operación de producción que no necesariamente van contabilizados por unidad de producto o que, por ejemplo, se ocupan en general para el proceso. Por ejemplo, si yo tengo que realizar en las maquinarias en las que yo estoy trabajando, por ejemplo, requiero de algún tipo de insumos, ¿verdad? Para poder darle limpieza, para poder darle mantenimiento a esto, en lo que eh, para que pueda seguir produciendo, ¿verdad? Para que produzca bien y para que las cosas salgan bien, entonces esto ya se vuelve un costo de la producción en general, que no voy a poder decir, ok, van tantos gramos de o tantos mililitros de jabón, ¿verdad? Para limpiar la máquina después por producto, ¿verdad? No, porque esto se hace si somos muy específicos, llegamos a empezar a costear y a fraccionar, tal vez podamos hacerlo, pero por ejemplo, y ya vamos a ir viendo ahí que nos vamos relacionando con esas otras definiciones que vemos ahí de costos fijos, costos variables, ¿verdad? Directos o indirectos,
y de ahí por sus categorías que vamos a ir viendo ahí cómo se clasifican. De ahí podemos tener algunos otros costos administrativos, pero relacionados siempre a la parte de la elaboración del producto. Entonces, básicamente los costos son todos aquellos desembolsos, todos aquellos aquellas salidas de efectivo, ¿verdad? De dinero que nosotros generamos de nuestra empresa, de nuestro negocio, ¿verdad? Para poder realizar la producción, la elaboración, la ejecución de un producto o servicio, ¿verdad? Entonces, todo lo que vaya asociado con la elaboración del servicio como tal y que pueda ser en alguna forma justificado que ayudó, ¿verdad? Para o que se ve reflejado dentro del producto o servicio, entonces eso lo vamos a conocer como un costo, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, hablamos, como les decía, vamos a tener diferentes clasificaciones, vamos a tener costos fijos y costos variables, costos directos, costos indirectos, costos de mano de obra, costos de materia prima, costos financieros, de distribución, tributarios, etcétera. Y así vamos a ver que hay una serie de clasificaciones, ¿verdad? En función de cómo se distribuyen estos, de a qué van cargados, de en qué se invierte esto que se está realizando. Entonces, muchas veces los costos son vistos como parte de la inversión del negocio, ¿verdad? Y no como un dinero perdido. ¿Por qué? Porque se supone que este costo forma parte de lo que siendo redundante, de lo que me cuesta elaborar un producto, ¿verdad? Para posteriormente yo venderlo, recuperar cierto dinero, ¿verdad? Que según los estudios y lo que nosotros hemos planificado, va a generar un margen de ganancia. Es decir, yo no voy a ir y voy a ir a hacer el negocio y voy a gastar para producir un X o Y producto o servicio que me cueste $30 y lo voy a ir a vender en $30, ¿verdad? Porque realmente no va a tener sentido. O sea, yo no, el objetivo de cualquier negocio, ¿verdad? Que quiere generar utilidad, que quiere generar ganancia, es vender más caro de lo que me costó producirlo, ¿verdad? Entonces no va a tener sentido que yo vaya a venderlo tan siquiera al mismo valor. Y ya no hablemos si lo vendemos mucho más barato de lo que nos costó producirlo, ¿verdad? Entonces vamos en picada y nos vamos a acabar la empresa. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros logremos determinar esto? Porque al final nosotros vamos a poder hacer una evaluación de nuestro proyecto y determinar si lo que nosotros vamos a invertir en desarrollar el proyecto nos va a generar a nosotros una cierta ganancia a la hora que lo podamos vender. Vea, eso visto desde el punto de vista que nosotros somos desarrolladores de proyectos independientes, vea, que no dependemos de una empresa. Entonces yo me veo como un negocio, una empresa, que estoy diseñando un proyecto para vendérselo a otra empresa. Entonces el proyecto tiene que generar una diferencia entre lo que me cuesta a mí elaborar ese proyecto y en lo que yo se lo voy a terminar vendiendo a la empresa que yo tengo como mercado objetivo que me lo va a comprar, ¿verdad? Entonces, esa diferencia que quede ahí va a ser nuestra utilidad, nuestra ganancia por el proyecto, ¿verdad? Entonces, obviamente, en todos estos costos que nosotros le vamos a incluir al proyecto, ya van a ir nuestros salarios, van a ir todo lo que tenga relación, vea, los gastos de materias primas, los transportes, etcétera, todo eso. Vea, porque al final la ganancia, lo que yo espero es que me sirva, vea, para poder invertirla en el mismo negocio y seguir haciéndolo crecer, ¿verdad? Entonces, al inicio, por ejemplo, si nosotros estamos arrancando con una empresa, ¿verdad? Una microempresa, un emprendimiento, y nosotros estamos queriendo desarrollar, venimos, hacemos un préstamo, ¿verdad? Y entonces nos prestan, aquí está, tenga la papelada, ¿verdad? Y chévere, ahí voy con el montón de pisto, pero yo sé que ese pisto lo voy a tener que invertir, ¿verdad? En la elaboración del proyecto que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a estar siempre prestándole al banco para poder hacer esto. La idea de nosotros es que de la ganancia que se genera de XY proyecto que yo desarrollé,
me sirva para poder impulsar otros proyectos y ya no tener que estar prestándole al banco, a cierto inversionista, etcétera, que me va a pedir cierta garantía, ¿verdad? Y en este caso la garantía es el interés que ellos van a ganar, ¿verdad? Ellos no nos van a prestar solo por buena gente, porque somos cheros, porque nos llevamos bien, ¿verdad? Sino que nos van a prestar porque tienen un interés económico detrás de eso, ¿verdad? Entonces la idea es que ese porcentaje que me lo gana el inversionista, el banco, el que me presta, ¿verdad? Ese me lo pueda ganar yo, ¿verdad? Y poder venderlo. ¿Cómo puedo hacer eso? Solamente que yo tenga capital para poder inyectarle al proyecto. Entonces, por eso va a ser muy importante que nosotros veamos desde el punto de vista de los proyectos que tiene que haber una diferencia, mientras mayor sea, pues mucho que mejor para nosotros, ¿verdad? Entre lo que vamos a cobrar y lo que nos va a costar el proyecto, ¿verdad? Media vez el mercado nos lo permita, pues nosotros empezamos a hacer esa brecha lo más grande que se pueda, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si lo vemos desde el punto de vista de la empresa, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, este proyecto no lo estuviéramos desarrollando como alguien independiente, sino que como una dependencia de una empresa, ¿verdad? Yo soy eh, el encargado del departamento de IT o soy el encargado de los proyectos de IT y entonces viene la empresa y me dice, mire, necesitamos desarrollar esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos va a interesar generar este análisis de los costos, ¿vea? Versus lo que yo voy a ganar en el proyecto? ¿Vea? Porque eso le va a dar la idea a la empresa de qué tanto le conviene echar a andar este proyecto, ¿verdad? Entonces, va a ser interesante, ¿verdad? En algún momento, y esto pues nos sirve también para poder demostrarle al cliente, ¿verdad? ¿Por qué la importancia de echar a andar nuestro proyecto, ¿verdad? Si en algún momento nosotros tenemos el costo global de echar a andar este proyecto, ¿verdad? Versus podemos justificar los posibles ingresos que ellos van a tener, ¿verdad? A raíz de echar a andar este proyecto, y entonces ahí podemos ver esa diferencia, ¿verdad? Entre que, mire, usted gastó eh, $3,000, $4,000 en echar a andar este proyecto, a $10,000, lo que sea, ¿verdad? Pero usted está viendo que sus ingresos están aumentando, ¿verdad? O sus utilidades están aumentando a raíz de echar a andar este proyecto a razón de $500,000 por mes. Ok, entonces quiere decir que yo en 2 años, en un año, ¿verdad? En año y medio, voy a haber recuperado lo que ya invertí y posteriormente empiezo a generar ganancias. Y entonces ese va a ser el fin último de esta empresa que está queriendo invertir en ese proyecto de inversión, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces lo que ellos van a querer es, ok, demuéstreme que al cabo de cierto tiempo este proyecto rinde frutos y me genera más plata de lo que yo ya generaba sin echar a andar el proyecto, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a generar un análisis financiero posteriormente, donde podamos ver que, ok, esta empresa, sí, yo invertí tanto, pero en tantos años estoy recuperando eso que invertí y en tantos años más estoy ganando 2 o 3 veces lo que estaba ganando por si no lo hacía o si no echaba a andar este proyecto, ¿verdad? Entonces, esa va a ser el interés de que nosotros podamos demostrar de alguna forma con el establecimiento del costo del proyecto versus la utilidad probable que se va a generar, ¿verdad? Y aquí es donde les hablaba que si, por ejemplo, somos nosotros los desarrolladores del proyecto y nosotros vamos a incurrir con el gasto, ¿verdad? Con todos los costos y gastos que vayan ahí amarrados, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo tengo que tener el suficiente capital, ¿verdad? Dinero para poder mantener este proyecto mientras empiezo a recibir esas ganancias, para poder ir devolviendo, pagando todo lo que debo y generando dinero que me permita el sostenimiento de este sistema, ¿verdad? Entonces, sí, por ahí va la cuestión con esto de por qué establecer los costos del proyecto, ¿verdad? Como tal. Entonces, vamos a pasar a definir
cada una de estas clasificaciones que tenemos acá de costos, ¿verdad? Para que entendamos a qué hace referencia al hablar de costos fijos, costos variables, directos o indirectos, ¿verdad? Entonces, no sé si gustan, tomamos la pausa ahorita para ya no detenernos, ya no romper aquí en medio de la explicación de lo que es la parte del costeo, ¿verdad? Y que podamos ir comparándolo con algunas cuestiones de sus proyectos. Entonces, vamos a hacer una pausa acá. Tómense unos 5 o 10 minutos para poder ir a tomar agua, a estirarse un poco y de ahí continuamos ya con la segunda parte de esto.